Hola, te doy la bienvenida al día 4 de este reto de manifestación de 21 días. Muchas gracias por estar de vuelta, listo para seguir trabajando contigo y permitiendo que tu poder creador se vaya desenvolviendo. Muchas felicidades porque has completado el primer módulo de este reto y ya estás comenzando el segundo. De corazón, muchas gracias también a todas las personas que se han suscrito a mi canal, que han dejado un like o que han compartido sus experiencias, ya sea acá en los comentarios o por mensajito o en alguna otra red social. Me siento súper agradecida de todo el amor que le están poniendo a esto, cómo lo están recibiendo con tanto cariño y con tanto empeño y cómo lo están llevando a la práctica. Y pues la forma en que van conectando con ustedes mismos y el poder que ya está ahí en ustedes está siendo sumamente enriquecedor y nutritivo para mí. Así que muchísimas gracias. Y bueno, por ahí si no te has suscrito, suscríbete y no olvides darle like a este video porque me ayudas muchísimo. Y bueno, como ya es costumbre, o se va haciendo costumbre, vamos a comenzar por llevar un momentito la atención a nuestra respiración para sentar a nuestra mente, soltar las preocupaciones, distracciones, cansancio, las demandas del día a día, al menos por un ratito, entrando en un estado de relajación que nos permita que aproveches mejor tu tiempo acá. Lleva por un momentito tu atención a tu respiración y comenzamos también por traer a nuestra mente la motivación que nos trae hoy acá. No importa la razón por la que estés aquí, solo reconócelo, pues esa motivación es clave para los resultados que obtendrás. Además de la motivación personal, agrega la motivación de recibir la información que pueda ser de mayor beneficio para ti y conectar con la sabiduría en tu interior que te ayude a llevar a la acción los reconocimientos que vayas teniendo. Expande ahora tu motivación para incluir contribuir con tu energía a que las demás personas que están en este camino logren lo que necesitan para su bien mayor. Y por último, expande tu motivación para incluir el ser de beneficio para todas las personas con las que te relaciones. En la medida en que vas alineándote cada vez más contigo y con el orden del cosmos, que vayas pudiendo ofrecer de mejor manera tu don al mundo, en un ciclo armónico, gozoso, sostenible, gratificante, de dar y recibir. Y listo, regresa tu atención a este lugar. Este segundo módulo que estamos comenzando hoy se trata de clarificar el deseo. Venimos de unos días en que nos enfocamos en conectar o reconectar con nuestro poder personal, recordando que al dirigir nuestra atención con intención, focalizamos un gran poder. Ese poder se fortalece aún más cuando llevamos atención consciente a aquello con lo que nos comprometemos y nos comprometemos a caminar el camino que nos lleva a nuestros anhelos más significativos. Y consideramos que este compromiso solo es sostenible si también nos detenemos a apreciar, agradecer y celebrar los pasitos que vamos dando. Si estos puntos que fueron los que estuvimos viendo los días previos te son familiares, ya los tienes incorporados en tu vida, fabuloso. Pasamos a otra cosa. Si no, si hay alguno de ellos o todos o lo que sea que de alguna manera todavía te atores o te sea difícil o se te olvide o te cueste trabajo, te recomiendo volver a escuchar el episodio o episodios de los que necesites y que sigas dedicándole tiempo a trabajar, tanto con las herramientas que te compartí como con cualquier otra que pueda ayudarte. Recuerda que esto es un proceso, que cada quien va a su ritmo y ese ritmo está bien. Y pues bueno, en este segundo módulo, como les decía, va de clarificar lo que deseamos para definir hacia dónde apuntar nuestra manifestación. La idea acá es que conectes con tu brújula interior, que la calibres y a partir de ahí se vaya abriendo la ruta en dirección al norte que te indica tu corazón. Aquí algo muy importante se relaciona con esta cita de Krishnamurti que comparto contigo por acá, que dice,
ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta que seas otra cosa es el mayor logro. Esto es súper importante para esto de clarificar el deseo previo a la manifestación, pues tiene que ver con la honestidad en principio con nosotros mismos. Una idea a recordar de este video es el deseo más importante a satisfacer es el que viene de lo profundo de mi corazón. Eso es algo que es súper, súper, súper importante, ya que esto de clarificar el deseo muchas veces se trata de una exploración en la que hay mucho ruido. ¿Has pensado cuáles de tus deseos realmente son tuyos y cuáles vienen quizá de tu familia, de tus amigos, de tu pareja, de tu entorno, de la sociedad en la que vives o de otras personas, ya sea que conoces o simplemente que ves que publican en redes sociales? Hay mucho ruido ahí que a veces confundimos por algo propio. A veces creemos que deseamos algo y realmente no lo deseamos tanto, o no somos nosotros los que lo deseamos, o sí lo deseamos, pero solamente pues para pertenecer, o para destacar, o para no quedarnos atrás, o para no sentirnos menos, o porque creemos que es lo que tenemos que hacer, o desear, o lograr, pero no porque realmente lo logremos. Y generalmente cuando nos movemos desde estos deseos que no son verdaderamente nuestros, esos deseos están destinados al fracaso. Muchas veces va a ser que no los consigamos porque pues es la vida diciéndonos no, no, por ahí no, por ahí no, y habrá otras ocasiones en que los consigamos, pero aún consiguiéndolos, no nos den la satisfacción que estábamos buscando, porque no son tan auténticos como a veces creemos que son. Entonces, esa exploración es sumamente importante, porque además de este ruido exterior que constantemente nos está haciendo pensar que deberíamos desear o lograr o hacer X o Y, nublando nuestro juicio, también puede haber mucho ruido interno que no siempre es sencillo de separar la paja de lo que verdaderamente es importante dentro de todos esos anhelos, sueños, esperanzas, aspiraciones, apetitos, impulsos, antojos, sed, hambre que podemos llegar a tener en la vida. No todos los deseos son valiosos, no todos los deseos están para ser cumplidos, no todos los deseos nos van a dar verdadera satisfacción, no todos los deseos son tan importantes. Y en ese sentido, esta labor de discernimiento entre lo que es paja, entre lo que es ruido, entre lo que es una máscara, una pretensión, una falsedad y lo que es un deseo honesto, auténtico, se vuelve súper importante y no siempre es tan sencillo. Entonces tenemos que invertir tiempo en asegurarnos de que vamos a estar dirigiendo nuestro esfuerzo, nuestra intención, nuestra atención, nuestro compromiso hacia metas o deseos que realmente se correspondan con nosotros, con lo más profundo de nuestro ser, y no sean estas fantasías que nos vende la realidad constantemente. Dependiendo de varios factores, para algunas personas puede tomar tiempo clasificar y ordenar internamente todo ese ruido para identificar lo que sí viene de las profundidades de su ser, lo que necesitan y lo que será más significativo y satisfactorio manifestar, ya que será lo que refleja adecuadamente lo que son y lo más bello y poderoso que pueden aportar al mundo. Aquello que su sabiduría interior les dice, pero toca acallar al ruido de la adicción al deseo para poder escuchar. Para otras personas esto será muy fácil porque quizá ya lo han trabajado, clarificado antes, porque, no sé, por la razón que sea. Si eres del segundo grupo de personas, felicidades. De todas formas, nunca está de más seguir refrescando esa claridad, refinándola, profundizándola, porque esto también facilita mucho la manifestación. Pero si eres del primer grupo de personas, de las que apenas están tratando de clarificar su deseo, que quizá lo tienen así como un algo abstracto, pero como que todavía no acaba de aterrizar en una forma bien definida, o quizás sí tiene una forma más o menos definida, pero quizá no crees mucho que vas a poder lograrlo o que tienes lo necesario para hacerlo realidad, o o quizá sí tienes una idea, pero no estás tan seguro, tienes varias ideas y no sabes cuál de esas podría ser la mejor, no sé, ¿no? Si eres de este primer grupo que todavía está buscando aterrizar
clarificar ese deseo muy bien también, porque estás en el lugar correcto para darle a ese camino. No importa si esta es la primera vez en tu vida que te sientas a hacerlo o si ya llevas andado un camino en esa dirección. Lo importante es que estamos todos acá para que independientemente en donde cada uno de nosotros esté, podamos ir clarificando, refinando, profundizando, detallando ese deseo auténtico, honesto de nuestro corazón, porque esos son los deseos que se van a cumplir y que además nos van a traer la satisfacción que anhelamos. Entonces, después de haber dicho eso, quiero compartir otra cita rápidamente que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, que esta vez es de David White y dice, la sinceridad contigo mismo es el primer paso hacia una vida con sentido. Y esto es súper importante, ¿no? Porque si tu sueño es tener una familia tener una familia para no complicarme mucho en una familia feliz y funcional, lo que fuera. Si ese es tu sueño y tú le dedicas y lo buscas y te abres a recibirlo, lo vas a tener y te va a traer un montón de satisfacción y va a ser mágico y significativo y te va a transformar de formas fabulosas y vas a conocer un nivel de amor y de satisfacción que no sabías que era posible experimentar y todo bien. Pero si ese no es tu sueño y solo porque te dijeron que eso era lo que tenías que hacer o lo que tenías que lograr, pues tal vez lo logres, tal vez no, pero si no lo logras, vas a estar frustrándote por algo que tal vez ni siquiera es para ti. Y si sí lo logras, de todas formas, tal vez no te va a aportar esa satisfacción que estás buscando. Y bueno, dije ese ejemplo por decir cualquier cosa, ¿no? Porque realmente aplica a un trabajo, a cierto reconocimiento, a cierta cantidad de dinero en tu cuenta de banco, a conocer tantos países, a hablar tantos idiomas, a ser el mejor de aquí o de allá. No sé, puede ser cualquier cosa. Insisto, el tema acá no es tanto cuál es esa cosa. El tema acá es que sea lo que tú sinceramente deseas y no alguna otra cosa. Porque esa alguna otra cosa, sea lo que sea, así sea que al 99% de la población le trae mucha felicidad, si no es para ti, a ti no te va a traer esa felicidad. Entonces es súper importante esto de la sinceridad contigo mismo para poder ir avanzando hacia esa manifestación que le dé alegría y sentido a tu vida y que sea muchísimo más satisfactoria e incluso que sea más fácil de sostener y de estabilizar, a diferencia de cuando solo andamos ahí dándole vueltas a fantasías que tal vez no son tan profundas o no se corresponden tanto con quien verdaderamente somos o los verdaderos anhelos de nuestro corazón. Y bueno, vamos entonces a hacer un primer ejercicio de reflexión. El día de hoy vamos a hacer dos y nuestra práctica contemplativa. Y entonces, este es el momento para que si no has ido por tu cuaderno o no has abierto tu archivo de notas, este es el momento. Y antes de empezar con la reflexión, otra vez nada más así por unos segunditos, vamos a llevar nuestra atención a la respiración para relajarnos tantito y conectar con nosotros mismos. Te pido que lleves tus manos al centro de tu pecho, una mano sobre la otra. Sientas ahí un poquito el calor que se genera con la mano, una mano sobre la otra y la mano tocando el pecho. Y que invoques a tu sabiduría interior, diciéndole, sabiduría interior, tú que sabes más que yo, tú que sabes cuál es mi mejor destino y la forma de alcanzarlo. Ayúdame a tener la claridad para responder las siguientes reflexiones desde tu sabiduría. Ayúdame a callar, a minimizar, a regular el ruido que pueda impedir que escuche tu voz y háblame, que yo quiero escucharte.
Gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a reflexionar. La idea es que nuevamente te voy a hacer algunas preguntas y pues bueno, tú puedes ir pausando para reflexionar, para escribir lo que quieras escribir a tu ritmo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se ve para ti el éxito? Y esto es relativamente fácil para ti de responder, si tienes ya una idea, si viene a ti una idea clara, nutre esa imagen, trata de profundizar en ella, visualízate en esa posición, trata de darle detalle a lo que estás imaginando, dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, cómo te sientes y escribe eso, describe esa situación, cómo es, cómo estás tú, qué estás haciendo, qué estás sintiendo cuando estás en esa posición de éxito. Y si esto no es claro para ti, dale un poquito más de tiempo a la reflexión. Puedes incluso, si vienen ideas como de las que son más generalizadas que la gente tiende a tener sobre el éxito, puedes reflexionar sobre ellas y decir, a ver, eso me representa, eso creo que me daría felicidad genuina. Si tu respuesta es que no, pues elimínalo y piensa en otra cosa. Si tu respuesta es que sí, pues bueno, puedes empezar a trabajar con esto y hacer esto de visualizarte en esa posición y tratar de ir detallando eh, cómo te imaginas que te sentirías estando en esa posición de éxito. Y si no, pues bueno, descarta, sigues pensando hasta que llegues a algo o por lo menos hayas descartado muchas nociones de éxito que ya sabes que no te están diciendo nada. Y listo. La idea con este ejercicio de reflexión es que, como te decía antes, si lograste conectar con al menos una idea, aunque sea medio abstracta, de cómo se ve el éxito para ti, a lo largo de los siguientes días sigas nutriendo esa imagen, sigas profundizando por poner un ejemplo. Si te imaginas que, bueno, es que a mí me gustaría mucho dar clases, por ejemplo, ¿no? Si llegaste a una respuesta como esa, por ejemplo, a lo que me refiero con detallar es, ok, me gustaría dar clases, ¿de qué tipo de clases? A niños, adolescentes, adultos. Me gustaría enseñar en una escuela, me gustaría enseñar por mi cuenta, me gustaría enseñar solo, me gustaría enseñar con alguien más. ¿Qué es lo que me gustaría enseñar? ¿Qué enfoque me gustaría darle a lo que enseñe? ¿Qué resultado quisiera que tuvieran las personas que estudiaran conmigo? ¿Qué tipo de vida me imagino viviendo dando clases? ¿Cómo me sentiría en mi vida dando clases? ¿Cómo me gustaría sentirme? ¿Qué respuesta me gustaría que tuvieran mis alumnos, mis estudiantes? No sé, ¿no? Digo, estoy así como dando ejemplos sobre un ejemplo para ayudar a orientar la guía para quien esto no sea tan sencillo. Igual, si tienes alguna duda, puedes escribírmela en los comentarios y con mucho gusto trato de ayudarte a orientar esta reflexión. La idea acá es que, como les decía antes, quien ya tenga una idea, sea más o menos clara o súper clara, fabuloso. A partir de ahí vamos pues a ir trabajando, pero incluso para quienes no tengan una idea o tengan 40 ideas, entonces no sepan ni por dónde empezar, este es también ya el primer paso para que pues para que vayas clarificando y sea como sea, o sea que tengas 40 ideas, sea que no tengas ninguna idea, o sea que tengas ya una idea en concreto, de todas formas, ahorita apenas estamos dando los primeros pasos para clarificar y en los siguientes días vamos a ir refinando esta, esta, esta idea y a final de cuentas esto es algo que muy probablemente, mientras más profundo
sea esa idea, ese anhelo de tu corazón, lo más probable es que más vaya siendo un proceso de vida. No quiere decir que tengas que esperar hasta que seas anciano o anciana para lograrlo, pero sí quiere decir que es algo que vas a seguir trabajando, profundizando y construyendo muy probablemente a lo largo de toda tu vida. Y aunque a pesar de que puedas ir teniendo hitos y logros y éxitos a lo largo del camino, ¿no? Pero lo digo para darte un poquito de perspectiva de que muchas veces, o sea, uno puede tener un deseo como, no sé, quiero ir al concierto de tal persona. Y puede ser un anhelo muy, muy sincero, y significativo para nosotros. Y quizá un anhelo de esa magnitud no sea tan difícil de conseguir. Bueno, depende de quién sea el concierto, ¿no? Si es para Bad Bunny o algo así, pues bueno, buena suerte con la fila virtual. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay ciertos deseos que pueden ser muy sinceros, pero que quizá no son tan profundos, o sí, pero de alguna manera son más fácilmente asequibles o logrables, pero si de verdad están muy conectados con lo más profundo de tu corazón, lo más probable es que aunque sea algo sencillito como ir a este concierto o conocer este país o, no sé, leer tal libro o, no sé, cualquier cosa que pueda ser un poquito más sencilla, generalmente va a ir siendo como ir sacando un hilo en cuanto como a ir profundizando en algo que va a tender a ser bastante más profundo, más complejo, más amplio, más ambicioso en cierto sentido. Cuando digo ambicioso no me refiero que tenga que ser conquistar el mundo, una cosa así, sino algo más grande en relación de nuestra vida. Pero eso es algo que vamos a ir, como digo, profundizando a lo largo de nuestra vida, no es algo que tenemos que acabar de clarificar a lo largo de este reto en específico, aunque habrá quienes ya lo tengan más o menos claro, así sea como ente medio abstracto, medio como con una forma poco clara, pero como que ya esté ahí más o menos claro, como de para allá voy, todavía no sé bien cómo, no sé bien de qué forma, pero sé que voy para allá, sé que es algo que me va a tomar tiempo y bueno, así es, ¿no? La idea es que no importa en dónde cada uno de nosotros esté, de una u otra manera, estamos dando o sea, estamos en un punto de partida y iremos refinando, insisto, en principio en el contexto de este reto, pero también es algo que si de verdad conectas con lo que verdaderamente anhelas, pues también irás conectando o refinando a lo largo de pues así de tu vida, de los años que tengas por delante. Y bueno, entonces este fue un primer ejercicio y antes de pasar al siguiente, quiero compartir contigo esta otra cita, esta vez de Clarissa Pincolestes, que dice, si no nombramos lo que anhelamos, no sabremos cuándo lo hemos encontrado. Y esto me parece súper importante porque justamente tenemos que aprender o lograr darle un nombre a eso que anhelamos. Porque muchas veces cuando nos está hablando nuestro corazón, nuestra sabiduría interior, nuestra intuición, no necesariamente lo hace en palabras, lo hace a través de sensaciones, imágenes, de símbolos que no siempre son tan claros para nuestra mente. Si bien pueden ser sumamente claros cuando los vemos ya desde otro lugar, pero la idea es que justo podamos conectar con eso y que vayamos pudiendo nombrarlo, que vayamos pudiendo entenderlo para poder irlo exteriorizando y poder ir dándole una forma, ya con una dirección más clara y como entendiendo mejor ese lenguaje de nuestra sabiduría interior y de nuestra intuición, hasta que eventualmente pues también nos volvamos superfluidos en esa comunicación y pues ya podamos entenderlo cada vez más fácil y manifestar cada vez más fácil. Y bueno, entonces, ahora vamos a pasar a el segundo ejercicio de reflexión del día, que es ya el último, antes de pasar a nuestra práctica contemplativa. Y este es un ejercicio que yo aprendí de atentamente hace 10 años cuando estaba haciendo la formación en educación socioemocional con ellos, que fue un hito en mi vida en muchos sentidos.
De verdad, siempre así mi agradecimiento para Atentamente y todo su trabajo que es extraordinario, todo lo que están haciendo y todo lo que han logrado y la forma en la que han ayudado a tantas personas. Y bueno, yo soy una de esas personas a las que han ayudado muchísimo, de muchas formas. Eh, Mucho cariño, muchas bendiciones, mucho éxito para Atentamente siempre. Y bueno, entonces, para hacer este ejercicio de reflexión, nuevamente la idea es que te tomes un tiempito para reflexionar, puedes poner pausa, darte el tiempo que necesites, porque es bien importante que trates no de contestar en este ejercicio, bueno, de hecho ninguno de los que hagamos, pero en este en particular, que trates de no nada más contestar así monosilábicamente, quedarte en lo superficial o no sé, ya no, así pasa la siguiente pregunta, ¿no? Sino como que sí le dediques a pensar, a usar tu capacidad de raciocinio, de imaginación, de como tu curiosidad, tu capacidad de análisis, como todos los poderes de tu mente para que puedas dar respuestas que sean eh, profundas y significativas y que te van a ayudar un montón. A mí me ayudó muchísimo la primera vez que hice este ejercicio y es un ejercicio al que durante mucho tiempo de mi vida seguí volviendo y volviendo y volviendo hasta que ya no volví porque ya no lo necesitaba. Pero durante mucho tiempo me ayudó a irme justamente como, o sea, yo ya tenía claro lo que quería, pero no sabía cómo aterrizarlo. Entonces a mí a lo que me ayudó mucho fue a aterrizarlo y bueno, a ti te va a ayudar en donde estés, pero para que te ayude necesitas sí dedicarle reflexión sesuda, comprometida, ponerle tu corazoncito a la reflexión. Si ahorita no estás como en ánimo reflexivo, igual lo puedes hacer después, pero hazlo. Así no, insisto, no es necesario que lo hagas ahorita si ahorita no estás en modo reflexión. No sé, a lo mejor estás muy cansado del día o qué sé yo, se vale, pero entonces ahí déjate una notita y después vuelves a hacer este ejercicio, porque es mejor que lo hagas después bien hecho a que lo hagas ahorita a medio buffer o medio corazón, media gana. Entonces, bueno. Y la idea acá es que eso, ¿no? Como que trates de llegar a la respuesta más profunda que puedas, más detallada posible, menos vaga posible, ¿ok? Y bueno, entonces, la primera pregunta va a constar de varias preguntas. Sería, ¿qué es lo que más desea tu corazón? ¿Qué valores, principios e ideales sustentan ese deseo? ¿Qué es lo que más te gustaría tener, hacer, ser en la vida? ¿Cuál es tu mayor y más profundo anhelo? ¿Qué es eso que cuando lo imaginas se te enciende el corazón? Cuando haces qué tipo de cosas, sientes felicidad y fluyes en esas actividades. Esa es la primera pregunta. Pausa, reflexiona. Cuando hayas terminado, vamos a la segunda. La segunda pregunta dice, imagina que todo en tu vida funciona de maravilla, que las cosas fluyen, que no tienes que lidiar con problemas que te abrumen y te distraigan, que todo fuera tal y como te gustaría que fuera. Ante una realidad así, ¿qué te gustaría recibir del mundo y de otras personas para abonar a una vida más plena, más significativa, más gratificante y más feliz? ¿Cómo se ve esa vida? ¿Qué tipo de relaciones tendrías? ¿Con qué tipo de personas? ¿Cómo te tratarían? ¿Cómo las tratarías tú a ellas? Piensa en la mayor cantidad de detalles que puedas. ¿Dónde estarías? ¿Con quién? ¿Qué estarían haciendo? ¿Cómo se sentirían? ¿Qué estaría sucediendo? ¿De qué te liberarías que quizá ahora te detiene o obstaculiza? ¿Qué no estaría? ¿Qué sentirías o no, no qué sentirías, sino qué te estaría dando el mundo u otras personas que te hiciera sentir seguro, contento, tranquilo? Y reflexiona, date el tiempo que necesites y cuando estés, vamos a la tercera pregunta. Tercera pregunta es, ahora imagina que todas las condiciones externas que necesitas para ser feliz están ya presentes. Ahora piensa, ya tienes eso y entonces
¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Cómo pensarías? ¿Qué harías? ¿Cómo te expresarías? ¿Con quién te relacionarías? ¿Qué tendrías? ¿Cuáles serían tus virtudes, tus logros? ¿Qué hábitos tendrías? ¿Cómo te conducirías por el mundo? ¿Qué energía irradiarías? ¿Cómo te sentirías tú contigo mismo y con tu vida? Nuevamente tómate el tiempo que necesites para reflexionar y cuando termines pasa a la siguiente pregunta, la última, que es la 4. La cuarta pregunta, por último, si tuvieras las condiciones tanto internas como externas que necesitas para estar completamente satisfecho contigo mismo y con tu vida, ¿qué te gustaría ofrecer al mundo? ¿Qué te gustaría que las personas que se relacionan contigo sintieran? ¿Qué te gustaría que los demás recibieran de ti? ¿Qué efecto quisieras tener en otros y en el mundo? ¿Qué impacto te gustaría tener? ¿Cómo se ve ese mundo en el que quisieras vivir? ¿Y de qué forma estarías tú contribuyendo para crearlo, para sostenerlo, para nutrirlo o para fortalecerlo? Nuevamente, pausa, reflexiona todo el tiempo que necesites y cuando termines, regresamos al cierre de la reflexión. La idea es que ya que tienes tus respuestas a todas estas interrogantes que te estuve haciendo, mm, pregúntate de todo eso que pensaste, ¿cuáles de esas condiciones que pensaste que serían deseables, que quieres tener, que, que, que anhelas, sobre cuáles de ellas tienes injerencia directa o puedes incidir para hacerlas realidad? ¿Qué aspectos de tu vida podrías comenzar a transformar para avanzar en esa dirección? De todo lo que podrías comenzar a activar, ¿con qué podrías empezar hoy mismo a dar el primer paso? La idea acá es que, en principio, que empecemos a visualizar cómo se ve esa realidad que anhelamos, cuáles son las cosas que necesitamos para ello, que creemos que necesitamos, y cómo queremos sentirnos, cómo queremos ser y qué queremos dar a partir de lograr eso que anhelamos, y que podamos ir distinguiendo qué de esas condiciones que vemos como necesarias para llegar a nuestra meta dependen de nosotros y cuáles no. Y entonces que empecemos con las que sí dependen de nosotros. Y que de esas que sí dependen de nosotros, elijamos al menos una que se pueda ya empezar a accionar y empecemos a hacer cambios o tomar decisiones o hacer cosas que nos vayan moviendo en esa dirección. La idea, el llamado acá, es a comprometerte a darlo, pues ese primer paso, y una vez que lo hayas dado, pensar en qué paso seguir, darlo y repetir todas las veces que sea necesario hasta que hayas llegado a esa meta, que quizá puede ser ya muy clara o muy abstracta o todavía no existir del todo, pero que de alguna manera con base en la reflexión que hiciste del ejercicio anterior, sabes que es importante para sentirte como te quieres sentir, para hacer lo que es importante para ti, para poder darte a ti y darle a otros lo que ya reflexionaste que quieres darte a ti y darle a los demás. ¿Ok? Muy bien. Ahí también cuando gustes puedes compartir conmigo en los comentarios cómo te fue con este ejercicio, si tuviste alguna revelación, algún problema para realizarlo, si tienes alguna duda, cualquier cosa por ahí también, coméntame. Y entonces, para cerrar esta reflexión, te comparto otra cita, hoy es el día de las citas, que dice, la claridad genera poder. Cuando sabes lo que quieres, todo comienza a alinearse. De Daniel Laporte, lo cual me parece algo súper bonito. Hay, no sé, tal vez alguna vez habrás escuchado esta expresión también que dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Eh, o esta otra que, bueno, es algo similar, pero no recuerdo ahorita exactamente, pero que es algo así como igual que cuando ya tienes claro a dónde vas, el camino aparece. Mucho tiene que ver esto que estamos haciendo ahorita, como clarificar eso que queremos para que se empiecen a abrir esas puertas, para que se empiecen a alinear esos factores, para que se
sea claro y evidente ese camino que toca seguir para llegar a ese lugar que nuestro corazón nos está diciendo que ahí es, que de ahí somos, que es lo que nos va a dar la satisfacción. Y después de esto, vamos a pasar a hacer una breve práctica contemplativa. Acá nuevamente, como ya hemos venido haciendo, antes de comenzar, lleva por unos segunditos tu atención a tu respiración, sin tratar de controlarla, simplemente viendo cómo es, si es rápida, si es lenta, si es profunda, si es superficial. Observa cómo se siente el aire cuando entra por tus fosas nasales, cómo va refrescando tu cuerpo en la medida en la que entra, cómo se siente cuando va saliendo, cuando exhalas, cómo te puede ir relajando. Observa tu postura, si estás chueco, si estás incómoda, ajusta para procurarte estabilidad, relajación. Nuevamente dirígete a tu sabiduría interior y pídele que te ayude. Esta vez no necesitas que te responda en palabras, con que te responda a su estilo está perfecto. Imágenes, sensaciones físicas, sensaciones mentales, emociones, lo que sea. Como ella se quiera comunicar contigo hoy, dile que estás dispuesto a escucharla. Y comenzamos. Lo primero que vas a hacer es recordar un momento de tu vida en que te sentiste feliz, seguro, segura, conectado, alineado contigo mismo, con el cosmos. Cuando sentiste que estabas en el lugar correcto, cuando sentiste que estabas donde tenías que estar, ibas en buen camino. Un momento en el que te hayas sentido plena, satisfecha. Si no recuerdas, imagínate que te sientes así, feliz, segura, conectada, alineada, en el lugar correcto, plena, satisfecha, protegida, amada. ¿Cómo se siente? ¿Qué sensaciones identificas en tu cuerpo? ¿Hay algo por ahí que se esté moviendo? ¿Algo que cambie de temperatura? Quizá internamente. ¿Cómo se siente sentirse así, sin un problema en el mundo, satisfecho, sin nada que buscar, sin nada que lograr, sin nada que probar, contento? Piensa ahora en cualidades de ti mismo que te gustan. Puede ser algo de lo que te sientes orgulloso, agradecido de tener, ya sea de forma natural o porque lo cultivaste. Puede ser algo físico, puede ser algo
mental, puede ser un talento, virtud, un logro, una relación, una circunstancia, cualquier cosa que te gusta y dices, sí, esto soy. Si no puedes pensar ahora en algo así, imagínate una cualidad que te gustaría tener o una circunstancia que te gustaría tener, imagínate que ya la tienes. ¿Cómo te sientes? Disfrutando de eso que te gusta, que te hace sentir orgulloso. Ahora piensa en algún momento de tu vida, sí, algún momento, periodo, circunstancia, situación, en donde has hecho algo bonito por otro. Recuerda cómo te sentiste cuando lo estabas haciendo. Recuerda la felicidad, el confort, el consuelo, la alegría, la perspectiva que quizá le diste a alguien, la compañía, el auxilio práctico que le diste a alguien. Y trata de visualizar cómo esa persona se siente agradecida, conmovida, cómo aprecia profundamente lo que hiciste por ella y te lo agradece y se conmueve y piensa en cómo te sientes tú, tanto por hacerlo como por ver a esa persona feliz, agradecida. Ahora piensa en alguien que ames mucho, alguien que naturalmente evoque en ti sentimientos de amor, apertura, confianza, alegría, una persona que para ti sea muy fácil amar, esas personas que con que existan ya nos alegran el corazón. Y ahora imagínate a esa persona que está siendo muy feliz, así plena, satisfecha, está recibiendo todo lo que su corazón anhela, está sana, fuerte, contenta, haciendo lo que quiere hacer, lo que le hace feliz, está disfrutando, está conectada, amando, sintiéndose amada, está creando cosas hermosas con su vida. Ahora piensa que eres tú quien está recibiendo todo el amor, la seguridad, la paz, la alegría, la satisfacción, todas las bendiciones, todas las oportunidades para vivir la vida que anhela tu corazón. Imagina que tu felicidad es una luz en tu interior, un néctar brillante que se expande, bendice todo lo que toca. Ahora, de todas estas cosas que te pedí que te imaginaras, elige la que más te resonó, la que más te tocó tu corazón, la que más sí pudiste sentir, la que más te diga tu sabiduría interior que esa es con la que tienes que trabajar hoy. Por si no las recuerdas, te repito rápidamente, una es como un momento en el que te sentiste muy feliz, otro es pensar en cualidades de ti que te gustan o que te gustaría tener, imaginar que las estás teniendo.
Otra es pensar en algún momento en el que ayudaste a alguien, hiciste algo bonito por alguien más y cómo te sentiste. Otra es pensar en alguien que amas mucho, que está siendo súper feliz. Y la última es pensar que eres tú quien está siendo súper feliz, etcétera. Entonces, la que mejor te funcione, escógela, sigue pensando en ello, trata de evocar una emoción y cuando logres tener esa emoción, trata de sostenerla el tiempo que puedas y la forma de sostenerla es seguir imaginando. Por ejemplo, a mí en particular me gusta mucho esa que tiene que ver con imaginar a alguien que amo mucho siendo muy feliz, porque puedo verlo, puedo ver, no sé, un rostro sonriente de una persona que quiero mucho, puedo sentir su alegría como si fuera mía, y así como que puedo imaginar muchas cosas, pero bueno, esto solamente es un ejemplo. Tú trata de nutrir eso que a ti te está resonando y de sentir la alegría de sentir, de imaginar eso que estás imaginando. Y una vez que la sensación comience a desaparecer, suelta la imaginación, respira, regresa tu atención a tu respiración. Si la emoción sigue, déjala, pausa este video y quédate en la sensación todo el tiempo que puedas. Pero si ya se fue, bueno, vuelve tantito tu atención a tu respiración y terminamos esta práctica. Acá una reflexión importante con respecto a esta práctica que hicimos es que a veces nos cuesta trabajo confiar en nosotros, en que podemos, en que siquiera es posible vivir lo que anhelamos, en nuestro poder creativo, en los infinitos potenciales de la realidad, en la generosidad de la vida. Y si bien esto es algo con lo que vamos a seguir trabajando a lo largo de este reto, el día de hoy estamos comenzando a familiarizarnos con estados mentales constructivos porque estos estados mentales constructivos nos ayudan a disolver esas barreras que nos dificultan conectar con este tipo de emociones y que también pueden convertir en un obstáculo para la manifestación. Como decíamos antes, la manifestación fluye en estos estados mentales óptimos de confianza, de tranquilidad, de seguridad, lo que en astrología conocemos como energía benéfica. Y algo que es súper interesante, una de las cosas que leí en Mind Magic, que es el libro que detonó que este reto exista, y ahí estoy derivando la inspiración, estoy tomando algunos ejercicios, ideas de ahí. Eh, una de las premisas que maneja el libro desde la perspectiva neurocientífica, que es algo que vamos, las tradiciones de conocimiento de la antigüedad, pues ya lo sabían, ¿no? Digo, no lo ponían en estos términos así neurocientíficos, pero bueno, ya lo sabían, pero ahora tenemos un lenguaje neurocientífico para nombrar eso que las tradiciones eh, espirituales, místicas, ocultistas de la antigüedad han sabido todo el tiempo. Eh, y es que la el inconsciente o la mente, digamos, utiliza nuestros estados emocionales para ir haciendo una especie de, como de mapa que va a operar de forma inconsciente porque tiene que operar
rápido, sin tener que ir mediado por los procesos de pensamiento, para entonces poder protegernos y garantizar nuestra supervivencia, o liberarnos de amenazas y así, protegernos en general. Y una de las formas en las que este mecanismo funciona es que en principio nuestro sistema va a tender a priorizar cualquier cosa que considere una amenaza, porque es lo más peligroso y es lo más urgente y es lo más inminente y es lo que toca atender. Entonces, es natural que los seres humanos, unos más que otros, pero que en general tendamos a clavarnos, digamos, en lo que nos da miedo, en lo que nos parece una amenaza, en lo que nos estresa. Y si bien hasta cierto punto esto es algo bueno, porque como digo, es algo que nos mantiene vivos simplemente, y además nos ayuda a lidiar con las adversidades y no sé, un montón de cosas, la idea es que no es un estado conducente para la manifestación y además no es un estado sano de sostener por mucho tiempo. Entonces, cuando ya hemos generado demasiada, eh, como, o sea, como estrechado demasiado esas vías que nos llevan a esa sensación de amenaza y y a entrar como en esos estados, tenemos que aprender a irlos regulando, a irlos no desactivando porque eso no se puede y no, o sea, no sería algo bueno para nosotros tampoco, pero sí como volviendo a lo que platicábamos cuando hablábamos de la atención, conscientemente decidir cuando sí, ahorita está perfecto que ya se activó este estado y pues sí, me sirve, a cuando no, a cuando ya se me quedó trabado el botón del estado de alerta o del sentido de supervivencia y necesito destrabarlo para salir de ahí, para poder manifestar. Eso por un lado. Y por otro lado, también es que los estados mentales muy positivos, cuando estamos muy contentos, cuando nos sentimos así como que plenos, llenos de vida, satisfechos, y que también mientras más intenso sea, generalmente estos estados tienden a ir acompañados, bueno, todos, pero como ahorita hablando de estos, como de imágenes, como de ciertas situaciones, ciertas personas, ciertos aromas, no sé, sonidos, sabores, eh, escenarios, ciertas situaciones, digamos, que acompañan a esos estados, como que nos llenan de alegría, que nos dan placer y entonces otro mecanismo que tiene nuestro cerebro o la mente, como lo queramos ver, pero bueno, ahorita lo estoy diciendo un poco desde la perspectiva neurocientífica, es como a favorecer también esos estados de deseo, ¿no? Es como, o de placer. Es como si me dio placer, lo quiero, quiero más de eso, quiero más de eso, quiero más de eso. Y entonces ahí también hay un mecanismo automático que de alguna manera nos va llevando a que queramos más de eso. El tema acá es que esto, ambas cosas que he dicho hasta ahora, pues como les digo, tiende a ir operando desde la inconsciencia, porque tiene que ser así, porque bueno, por motivos evolutivos. Pero lo que quiero decir ahora es que cuando funciona de forma inconsciente, muchas veces ese mecanismo de buscar más deseo, deseo, satisfacción, placer, 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 se acaba convirtiendo, o sea, en principio o en términos como bastante ya más avanzados, digamos, en adicciones. Y cuando digo adicciones, no necesariamente estoy hablando de drogas o alcohol o sustancias de esa naturaleza, aunque también puede ser, sino me refiero más a esas adicciones que de una u otra manera todos tenemos. Nos volvemos adictos a los dulces o nos volvemos adictos a las garnachitas, bueno, creo que eso es muy mexicano, bueno, o sea, las botanitas que no nos hacen bien, pero son bien ricas, son muy fáciles de tener, o nos volvemos adictos a la aprobación, a los likes que nos den en redes sociales, o nos volvemos adictos a estar constantemente en estimulación ahí en el TikTok, como soy una tía, disculpe, pero no sé, ¿no? O nos volvemos adictos al sexo o a tener como un montón de relaciones que nos estén validando y que nos estén dando placer todo el tiempo, o no sé, ¿no? Un sinfín de situaciones o de actividades
que van como activando ese botoncito de placer y ahí vamos como, pues así como con toda la inconsciencia del mundo, persiguiéndolos, ¿no? Como estas polillitas que se acercan a la luz y que a veces se acercan pues hacia los focos o el fuego y acaban ahí quemadas porque, pues porque no le miden, digamos como, y al mismo tiempo no pueden como evitar sentir esa atracción hacia esa luz. No somos tan diferentes los humanos, y menos en estos tiempos en donde estamos tan, al menos en los contextos urbanos y así como tan sobreestimulados todo el tiempo es un mensaje, todo el tiempo ya salió otra serie, ya sacaron una nueva línea de ropa, ya hay otro concierto, otra experiencia nueva que no has tenido, otro viaje, otro descuento, otra oferta, otra lectura, otra cosa más. Y eso va generando, aunado a este mecanismo cerebral que tenemos, que la gente que se dedica a estas cosas de la publicidad y así entiende perfectamente bien, eh, pues vamos volviéndonos adictos a cosas que, insisto, algunas podrán ser más o menos saludables que otras, pero a fin de cuentas son en general cosas o situaciones que realmente no nos van a dar la satisfacción que buscamos, sino que nos van a ir dejando cada vez más con más sed, con más hambre, con más necesidad, con más vacío, con más insatisfacción, que vamos a seguir tratando de llenar con más placer, pero no lo vamos a lograr. Entonces, si bien eso es algo que pasa, podemos, cuando conocemos cómo funciona este mecanismo, comenzar a entrenarlo en otra dirección. Y entonces hacer uso de lo que sabemos de cómo funciona, pero ayudarlo o a dirigirlo a que funcione de una manera en la que, digo, por un lado, la manera en la que va a funcionar porque es como funciona, pero por otro lado, encaminándolo hacia algo que sea verdaderamente constructivo para nosotros. Es decir, cuando evocamos este placer que nos da lograr nuestros objetivos o el placer que nos da cuando comemos súper saludable, cuando hacemos ejercicio, el placer que sentimos cuando ayudamos a alguien y más cuando lo hacemos de forma desinteresada, la alegría que podemos sentir cuando vemos que alguien es bien virtuoso, que hace algo, que está haciendo algo muy bueno para sí mismo, para la humanidad, cuando conectamos con una expresión artística que nos conmueve, que nos motiva a ser mejores, el placer que sentimos cuando alguien que amamos es feliz, el placer que sentimos cuando estamos conectados al amor, a la paz, eh, no sé, todo esto de lo que estuvimos reflexionando en la práctica contemplativa cuando logramos hacer que se enciendan esos chips, por así decirlo, esos foquitos de placer en nuestro cerebro, pero con cosas constructivas, nuestro cerebro va entendiendo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y entonces, en vez de que nuestro cerebro esté pensando, el TikTok eterno es bueno, el estar haciendo esto de forma compulsiva es bueno, nuestro cerebro empieza a decidir, comer sano es bueno. Lograr mis objetivos es bueno. Ser buena persona es bueno. Cuidar de mí es bueno. Cuidar de las personas que quiero es bueno. Y entonces se va haciendo, en vez de ese círculo vicioso del que hablábamos hace un rato, se va haciendo un círculo virtuoso en donde seguimos buscando cada vez más y más y más esas experiencias, pero ya no son experiencias vanas, efímeras, insignificantes, que a veces hasta nos acaban pudriendo más el cerebro o el alma, que es peor todavía, sino experiencias que pues que sí vamos a ir ahí persiguiendo porque nos dan placer, pero que van a ser constructivas para nosotros. Y en la medida en la que hacemos esto o sea, reiterativamente, con frecuencia, y en la medida en que va siendo más poderosa, más clara esa sensación de placer, más le va a ganar a ese placer hueco, embotado, difuso, al que nos hemos acostumbrado tanto en la vida contemporánea, porque va a ser un placer más robusto, más profundo, más bonito, más significativo. Y en la medida en la que podamos ir asociando cada vez más esas emociones constructivas con imágenes claras de esta sonrisa, esta sensación en mi pecho, esta tranquilidad,
esta sensación de apertura en esta situación, en la otra, aquella, más vamos a abrir el potencial que tiene nuestra mente, nuestro cerebro, viéndolo desde la perspectiva neurocientífica, de identificar esas situaciones y revertir ese proceso del que hablaba antes cuando me refería más a ese proceso de identificar peligros, amenazas, lo que puede salir mal, todo lo que está mal, para, no para desactivar ese mecanismo, pero para que no esté sobre revolucionado ese mecanismo, sino que esté equilibrado con otro mecanismo que va a estar más bien buscando todo lo que es bueno, todo lo que es virtuoso, todo lo que me trae bienestar, todo lo que me trae felicidad, todo lo que me trae satisfacción. Entonces, esto es algo muy maravilloso porque, como les comentaba desde el día cero, existen un montón de argumentaciones metafísicas, teológicas, no sé, naturales incluso de por qué esto sucede de esta manera. Y me parece maravilloso porque justamente lo veamos desde donde lo veamos, podemos confiar en que esto es así, porque esto es así, lo dice la ciencia, esto es así, lo dice cualquier religión, esto es así, lo dice cualquier práctica espiritual, esotérica, antigua, contemporánea. Esto es así porque así funcionan las cosas en la naturaleza. Esto es así porque esto es parte del ordenamiento del cosmos. Esto es así porque es parte de cómo funciona nuestra mente y lo podemos entender desde un montón de lugares que a mí me parece súper fascinante porque lo importante acá es que a unos nos va a hacer más sentido un enfoque o el otro, pero cuando tantos enfoques tan disímiles entre sí están de acuerdo en algo, de verdad es que hay verdad. Esto me recuerda mucho un par de expresiones, una que le escuché alguna vez al Dalai Lama, eh, que él dice algo así, bueno, lo dice también en muchos de sus libros, que cuando algo es verdad, va a sostener el análisis. No importa cuánto lo puedas analizar desde un punto de vista, desde el otro, y lo cuestiones, y lo dudes, y lo desarmes, y te preguntes, y analices, y vuelvas a analizar, si es verdad, la verdad se va a sostener, porque la verdad es más fuerte que cualquier análisis. Y, y esto es una de esas cosas que son verdad y que podemos encontrar, les digo, justificaciones desde un montón de lados y también me recuerda esta otra expresión que esta se la escuché a un querido maestro también budista, Luis Gómez, que él decía, bueno, sí, que la verdad no recuerdo si es algo que él se inventó o si es algo que era una cita de algún otro texto que leyó, muy probablemente era de algún texto, porque él era como un académico ahí bastante clavado, hizo muchísimas traducciones de muchos textos budistas y tal, pero bueno, el punto es que la frase es todo lo que está bien dicho es palabra del Buda, aludiendo a que la verdad, incluso si eres budista, no está en el budismo. La verdad está ahí y no necesitas ser budista para llegar a ella. O sea, si eres budista, pues bueno, vas a llegar a la verdad con los métodos budistas y tal, ¿no? Pero si eres otra cosa que no sea budista, igual puedes llegar a la verdad, aunque sea con otros métodos y otras formas, porque la verdad es la verdad y la verdad no tiene marca registrada, por más que a veces las religiones o las ideologías nos quieran hacer creer que sí. Pues no, insisto, puede haber marca registrada con respecto a los métodos, a los caminos, a ciertos resultados, eso lo puedo creer, pero con respecto a la verdad, no. Y digo, no es que yo tenga la verdad, o bueno fuera, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esta idea de cómo podemos familiarizar a nuestra mente con ciertos estados mentales y cómo hacerlo va a tener consecuencias favorables en nuestra vida, tanto a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel espiritual, y va a abrir la puerta para que nosotros podamos manifestar los anhelos de nuestro corazón, es verdad. Y me parece muy lindo que pongamos también nuestra fe en esto, no desde un lugar ciego, sino una fe que de alguna manera podamos
ejercer también desde el sentido común, desde la razón, desde la reflexión. Yo acá les estoy diciendo un montón de cosas tratando de sintetizar un montón de puntos de vista de manera sencilla, comprensible, aterrizada, pero igual no tienen que creerme, pueden irse a buscar las fuentes, pueden ir a leer el libro que les digo que detonó todo esto para mí en términos de manifestación, o pueden ir a leer cualquier otra serie o cualquier otra, o sea, de cualquier otra disciplina de conocimiento sobre cómo funciona la realidad y cómo funciona la mente, y aunque van a encontrar un montón de diferencias, pueden llegar a este punto específico que algunos lo van a llamar Dios, otros lo van a llamar la fuente, otros lo van a llamar la naturaleza búdica o el vacío, u otros lo van a llamar el gran espíritu, o lo van a llamar, no sé, de muchas formas, pero, pero está yendo a lo mismo, como a ese poder creativo infinito del que todo surge y del que todos somos parte y que tenemos una parte de ese poder creativo en nosotros. Entonces, insisto, hay muchas formas de angularlo, de nombrarlo y tal, pero hay un acuerdo importante ahí en que esto es real, que esto existe. Entonces, se vuelve bien importante creerlo para motivarnos a hacer esta práctica y que si ya nos es fácil entrar en estos estados mentales constructivos, pues que simplemente recordemos llegar ahí o llevarlos a nuestra conciencia cuando sea necesario. Y si estamos en un momento de nuestra vida en que esto no es tan sencillo por cualquier razón, pues tenernos paciencia y recordar que aunque no siempre se pueda, sí se puede siempre ir desarrollando para que cada vez sea más fácil y cada vez sean más accesibles estos estados por encima de estos otros estados como más de miedo, de sí, de miedo, digamos, o como de encerrarnos o de sentirnos amenazados o inseguros, que también son necesarios y también son parte de nuestra naturaleza humana, pero que hay muchos momentos en los que no son pertinentes, eh, o que a veces, aunque sí sean pertinentes, pueden estarse expresando en proporciones eh, fuera, más allá de la magnitud que les corresponde. Y en ese sentido, pues bueno, nos ayuda a aprender a ir contrarrestando. Y bueno, después de esta práctica, les comparto esta cita para cerrar un poquito esta reflexión con la que cerré la práctica, que es: la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Y tal cual, primero tenemos que creer que podemos, tenemos que creer que es posible, porque si no creemos que podemos, que es posible, pues toca empezar por ahí. Y si ya creemos, pues bueno, toca fortalecer esa noción, abrirnos, bueno, otras cosas de las que vamos a estar hablando en los siguientes días, pero bueno, por ahora partamos de ahí, ¿no? Como de esta confianza en nosotros mismos y de cómo abrirnos a estos estados mentales constructivos nos va ayudando a fortalecer esa confianza. Muy bien. Entonces, ahora, este día, voy a contarles un poquito sobre las tareas, porque también va a haber varias, eh, pero se las quiero como explicar para que no dejarla nada más ahí redactada como lo he hecho los días anteriores. Acá la primera tarea es que registres lo que sintieron, lo que vieron cuando estábamos haciendo esta práctica contemplativa, pero que igual a lo que les decía que cuando hablábamos del ejercicio de reflexión anterior, dedíquenle por lo menos 5 minutos a escribir, a reflexionar, a decantar su experiencia en el papel, en la computadora, para evocar con profundidad y quizá aterrizar lo que la contemplación les dio a manera de sensación o de imagen mental. No traten de llegar a una respuesta preestablecida. Si lo que sintieron fue: me dio cansancio, me aburrí, sentí feo, sentí que se me revolvió el estómago, sentí que, o sea, lo que sea que hayan sentido, anótenlo. Es importante y desde ahí vamos a empezar a trabajar. Si lo que sintieron fue gozo y apertura y se les destrabaron los chakras, pues genial, ¿no? Pero no tiene que ser eso. ¿No? Cualquier cosa que hayan sentido, o incluso si dicen: no, pues como que no sentí nada, eso regístrenlo, eh, y reflexionen, ¿no? Como al respecto. Y una vez que hayan registrado eso que sintieron, que vieron, que evocaron al momento de hacer la práctica contemplativa,
Después de que lo escribieron, van a leerlo, primero en silencio y después en voz alta, y van a notar cómo les hace sentir cuando están leyendo, tanto en silencio como en voz alta, eso que escribieron, que a su vez sintieran durante la práctica contemplativa. Si una vez que lo lean hay algo que quieran agregar, algo que quieran cambiar, háganlo. Es bien interesante la reacción que nos genera la relación que estamos teniendo a cada momento con nuestro corazón. Es bien revelador. Háganlo y me cuentan. Y también como parte de esta tarea es que en especial si ya lograron evocar alguna cosa, una emoción bonita, si sí lograron sentirse tranquilos al menos en algún momento, si llegaron a sentirse un poquito más ligeros en algún otro punto o así, eh, que cuando se sientan desmotivados o perdidos o así, traten de conectar con esos sentimientos, que pueden hacer otra vez esta misma práctica que hicimos o hacerlo de otra manera, pero evocar esos sentimientos como les mejor funciona, porque tu compás interno funciona mejor cuando estás en paz. Mientras más practiques esos momentos de conectar con estados mentales de amor, confianza, paz, apertura, satisfacción, más tu inconsciente aprende que es importante y va a crear el ambiente interno necesario para que manifiestes tus deseos. Esto es como, seguramente alguna vez les habrá pasado que están pensando en algo, lo que sea, y de repente como que empieza a aparecer en todos lados. Alguien te habla y te llama y te habla de eso, o abres las redes sociales y te sale un post al respecto, o estás viendo la tele, o bueno, no sé, la gente ya tal vez no ve la tele, pero estás viendo Netflix o YouTube o lo que sea que veas y te sale ahí un video hablando de eso. mm, Te encuentras por ahí un libro y se trata de eso, o vas en la calle y de repente un letrero en la calle dice algo que tiene que ver con eso. Todo esto, ¿no? Como que estas cosas que llamamos sincronía, son precisamente eso. O sea, y a veces puede ser para bien o para mal, ¿no? Porque a veces puede, o sea, eso que puedes estar viendo puede ser algo horrible, ¿no? A veces puede ser algo muy bonito. Pero a final de cuentas es esa, o sea, visto desde una perspectiva neurocientífica, como esa adaptación que de alguna manera la mente hace cuando entiende que determinado estímulo es importante. Y cuando entiende que ese estímulo es importante, lo va a tratar de buscar en todos lados, constantemente. Es como uno de los mecanismos eh, principales del reconocimiento de patrones. Y eso que está ahí, insisto, sucede de forma automática, pero nosotros lo podemos ir manipulando en cierto sentido, no me gusta mucho esa palabra, pero no se me ocurre una mejor en este momento. Y la idea es que justamente podamos como darle el input o la información a nuestro inconsciente de esto es lo importante, esto es lo importante, esto es lo importante, mira qué bien me siento, mira qué bien me hace, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, muéstrame más de esto, enséñame dónde está esto, tráeme más de esto. Y nuestro inconsciente, mientras más profundicemos eso, más interioricemos eso, nuestro inconsciente no va a parar. Aunque estemos dormidos, despiertos, aquí, allá, trabajando, bañándonos, haciendo lo que estemos haciendo, el inconsciente va a seguir en eso, en eso, en eso, y eso va a facilitar radicalmente el que podamos manifestar lo que queremos materializar. Recuerda entonces que los estados mentales positivos, mientras más intensos y más asociados con determinadas imágenes, van condicionando a tu inconsciente a reconocerlos como importantes y a seguir haciendo espacio para ellos, a seguirlos buscando. También te permite conectar con tu sabiduría interior y mientras más confianza tienes en esa sabiduría interior, más fácil será manifestar porque más clara va a ser la voz de tu sabiduría interior, más fuerte, más contundente en la medida en la que tú la vayas escuchando, que vayas confiando en ella, que te vayas abriendo a dejarte guiar, a dejarte dirigir por ella y dejar de hacerle tanto caso a tus miedos, a tus dudas, a tus inseguridades, a tus traumas, a cualquier cosa que te pueda desviar de esa sabiduría interior. Y pues bueno,
además, insisto, pues más fácil va a ser manifestar. Entonces, ya casi para cerrar, les dije que hoy era el día de las citas. Les comparto esta otra cita de Napoleón Hill que dice, lo que la mente puede concebir y creer, puede lograr. Esa es como una de las, o sea, el corolario, un poquito de esto que estuvimos hablando con relación a la práctica contemplativa que hicimos el día de hoy. Y la segunda tarea, les decía que este día está un poco lleno de cosas, es que se pongan un recordatorio para volver en el celular o así, para volver a reflexionar sobre estas preguntas que estuvieron respondiendo, eh, o sea, como leerlas, quiero decir, ¿no? Como las respuestas que ya escribieron y tal. Y la tarea consiste en, bueno, al principio volver, leerlo y preguntarte qué notas, qué ha cambiado en esa semana, qué ha cambiado, cómo te hace sentir ahora, qué es más claro, qué se ha movido y cómo te hace sentir en ese momento, es decir, en una semana después de que estés haciendo esto, cómo te hace sentir entonces lo que salió de tu mente y corazón hoy. Y bueno, igual, ahí lo registras, me cuentas. Y la segunda parte de la segunda tarea es que notes en tu vida diaria qué situaciones activan esos estados emocionales positivos y cuáles, por el contrario, te drenan. Anota en tu cuaderno si vas reconociendo patrones después de una semana. Esto es bien importante porque en la medida en que vamos dándonos cuenta cómo quizá ahorita en esta reflexión puede haber cosas que parezcan como abstractas, como lejanas, como que no sé, pero en realidad es algo muy inmediato, muy parte de nuestra vida, solo que a veces no lo registramos por lo que hablamos en el día uno de la atención. Entonces, en la medida en la que vamos fortaleciendo esa atención y conscientemente vamos tratando de poner atención en algo, lo vamos viendo. Vamos viendo como, ay, apenas esta persona entró y al cuarto y se iluminó la habitación. Me sentí como que todo era posible, me sentí llena de amor. O por el contrario, apenas esta persona pasó a 3 metros de mí, sentí como se me cerró el corazón, sentí como me puse de malas, sentí como ya no quería nada de la vida y pensaba que ya nada tenía sentido, como me puse así mal. Digo, estoy dramatizando un poco, pero, o sea, yo les juro que esto pasa. A veces con personas, a veces con ciertas circunstancias, ciertas situaciones, y nos pasa todo el día. A veces quizá no tan así grande como lo que dije ahorita, puede ser simplemente como escuché esta canción y sentí cierto contento. O sea, no así me sentí la mujer más feliz de la vida, pero sentí cierto contento. Me puse de buenas con esta música. O por el contrario, estaba yo muy bien, me puse a escuchar tal música y de repente ya andaba ahí con, no sé, ¿no? Como plantita, marchitándose. O estaba yo muy bien y me comí no sé qué y al día siguiente amanecí cansada, desmotivada, sin ganas de vivir. O al revés, estaba yo como que triste, pero comí tal cosa y híjole, ya, todo volvió a tener sentido, me tranquilicé. Noten eso y insisto, vayan viendo si encuentran patrones. Mm, sí, los patrones que puedan ir encontrando. Vamos a ir trabajando con eso más adelante, pero por ahora, con esto creo que puede ser bastante buen ejercicio empezar a notar esos momentos en donde se activan estos estados abiertos, amorosos, de confianza, seguros, y cuando se activan estos momentos de amenaza, de estrés, de miedo, de rechazo. ¿Ok? Y bueno, ya para por fin dejarles ¿sí? Una última cita eh, esta vez de Joseph Campbell, que dice, sigue tu dicha y el universo abrirá puertas donde solo había muros. Eso. Traten de llevarse eso en sus corazones y cuéntenme también qué, qué se llevan de esta sesión. Yo sé que hablamos de muchas cosas, reflexionamos de muchas cosas, pero de todo lo que estuvimos hablando, reflexionando, sintiendo, contemplando, ¿qué te llevas? ¿Qué fue lo más significativo para ti? ¿Qué fue lo que más tocó tu corazón? ¿Qué fue lo que más te movilizó? Quizá lo que más te confundió, lo que fue quizá más atractivo, lo que fue más raro, no sé, lo que me quieras compartir. Para mí será un gusto leerte. Déjame por ahí tus comentarios y nuevamente te hago esta invitación
a que si estás encontrando algo valioso aquí, me hagas favor de suscribirte si no te has suscrito, de dejar un like a este video para que yo sepa que estás aquí, que estás practicando, que estás presente, que estás en esto todavía. Déjame tus comentarios para saber cómo vas procesando esto, por dónde puedo ayudarte, tus reflexiones, lo que me quieras compartir. Y también si estás, insisto, como, o sea, si crees que hay algo valioso aquí, compártelo con quien creas que pueda beneficiarse. Como te decía hace unos días, no es tu labor convencer a nadie, ni mucho menos. No se trata de como de eso, pero sí de compartir, de lanzar como esas semillas a quienes tú creas que pueden beneficiarse. Y ya quien guste tomar esa semilla la tomará, quien no. Como dicen por ahí, quien tenga oídos para escuchar, escucha, pero para que esas personas que tienen oídos para escuchar puedan escuchar, pues ayúdame a expandir este mensaje para que llegue a quien tenga que llegar y las demás personas, bueno, lo ignorarán en el océano de información de estímulo perpetuo del que hablábamos hace rato, entonces tampoco les harás mucho daño o ningún daño. Y en cambio sí le puedes hacer mucho beneficio a quien pueda conectar con esto y comenzar a andar este camino que nosotros hemos andado estos ya 4 días, qué alegría, y bueno, 5 si contamos el día cero, y me siento muy, muy contenta. No sé cómo te sientes tú, pero yo de verdad me siento muy feliz de estar compartiendo esto contigo, de estar conectando nuestras intenciones, nuestros corazones, nuestras mentes y hacer un espacio donde podemos tanto reflexionar, usar nuestra mente, ponernos así como que reflexivos, cerebrales y también conectar con nuestro corazón, con nuestra intuición, con nuestra facultad, perdón, de contemplación para escuchar esa sabiduría interior y pues ese bonito, esa bonita energía que se está creando de como compañerismo y de cosas bonitas que estamos compartiendo todos. Así que yo me llevo muchísimo agradecimiento hacia todos ustedes que están siendo parte de esto, que lo están haciendo posible y que le están poniendo su empeño para manifestar lo que anhelan. Y bueno, ya quiero que llegue ese momento en que todos ustedes tengan eso que están anhelando tener en este momento. Va a llegar, es cuestión de abrirnos a esta magia. Y ya, ahora sí, bueno, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y creo que así estoy yo el día de hoy. Pero no soy yo, son tantos planetas en Géminis. Hay que culpar a alguien, no, mentiras. Pero y ahora sí, juro que es lo último que voy a decir antes de irnos. En esta última diapositiva están 3 citas más que las quise poner al final porque cada una nos remite a los 3 puntos que estuvimos viendo a lo largo de la sesión para que no lo olvides, tengas una última oportunidad. Bueno, pues siempre puedes repetirlo, ¿no? Pero antes de despedirnos ahora que tengas otra oportunidad de recordar estos 3 puntos principales de los que hablamos hoy. Y entonces quizá en esta pregunta que te hacía en la diapositiva anterior sobre qué te llevas, te ayude quizá a recordar o a conectar con, sí, de todo esto, lo que más importante para mí fue esto, ¿no? Entonces, estos 3 citas, la primera dice, la autenticidad es una práctica diaria de dejar ir quién creemos que debemos ser y abrazar quiénes somos, ¿ok? De Brené Brown. La segunda cita es, cuando estás claro en tu intención, el universo conspira para ayudarte, de Gabriel Bernstein. Y por último, estoy en un proceso de convertirme en la mejor versión de mí mismo. Confío en la vida y en mi capacidad para lograr lo que deseo, de Louise Hay. Entonces cuéntame, ¿cuál de estas es tu cita favorita? ¿Cuál es la que toca más tu corazón? Y por ahí vamos a seguir trabajando con ello. Nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Que mm, te aterrice bonito todo lo que estuvimos reflexionando el día de hoy. Y pues nos vemos mañana. Gracias.